lo que dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, hemos estado allí parte de toda esta semana, allí buscando, ¿verdad?, la dirección del Señor, ahí para poder guiarnos en esto. La Biblia dice allí en el versículo 20, capítulo 15, versículo 20, levantándose el hijo pródigo que se había ido, que estaba trabajando allá con los puercos, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre. Y como dice la Biblia, aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia. Su padre, dice la Biblia, fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad al principal vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano, zapatos en sus pies, porque mi hijo, era muerto y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué interesante es ver lo que dice la palabra del Señor acerca del padre del hijo del pródigo. El padre aquí representa a Dios y las virtudes de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que vio de lejos el padre, aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Qué interesante aquí que la gente no lo estaba esperando, los amigos no lo estaban esperando, ¿verdad? Toda la gente del mundo no lo estaba esperando, pero el Padre lo estaba esperando. Y Dios siempre ve, Él analiza, Él sabe el corazón, y Él ve el regreso de todo aquel que vuelve a Él, aunque la gente no se dé cuenta. Qué importante es entender, ¿verdad?, que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él te ve a ti donde quiera que tú estás, si estás en la cárcel, si estás en tu casa, si andas en la calle, ¿verdad?, lejos de Dios, apartado de Dios. Querido amigo, Dios te ve. Y dice la Biblia que si tú quieres regresar, ayer, ¿verdad?, hablamos con un joven mientras andábamos ganando almas y me dice el joven: yo quiero cambiar, dice, ya no quiero ser el mismo, ahora quiero predicar, ahora quiero hacer algo para Dios. Y cuando Dios mira esa actitud, Dios te ve. Y quiero decirte que quizá a tus amigos no les guste eso. Ellos quizá todavía quieren andar perdidamente en las drogas o el alcohol, o en la calle, o en las gangas, o en la prostitución, o X cosas, ¿verdad? Pero la cosa es esta, que Dios te ve, querido amigo. Ahí donde estás tú llorando, triste, desanimado, tirado por el vicio y el pecado. Si tú te levantas y vienes hacia el Padre te va a ver. Número 2, quiero que notes que el Padre, en vez de estar todo enojado, todo triste, todo quejumbroso, dice la Biblia, el Padre se levantó, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y luego dice la Biblia en el versículo 20, capítulo 15 de Lucas, el versículo 20, dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos que cuando Dios mira a un hombre que anda apartado de Él, que anda perdido, ¿verdad?, quizá anda sin Cristo, o es un cristiano que anda lejos de Dios. Querido amigo, quizá tu papá y tu mamá te van a regañar cuando vuelvas a casa, pero yo quiero decirte a ti que Dios va a tener misericordia. Mucha gente se va a disgustar contigo. Quizá tu esposa te va a abandonar.
Quizá tus hijos no te van a querer. Quizá tu pastor te va a rechazar y no te va a dejar quizás ser un obrero en la iglesia. Pero yo quiero decirte que Dios va a ser movido a misericordia. Es importante entender que el Padre corrió, dice la Biblia, y se echó sobre su cuello y le besó. Allí cuando dice la Biblia que largamente el Padre le besó, quiere decir que el Padre le besó largamente. Y aquel beso, ¿verdad?, que su Padre le dio, fue un beso muy especial. Qué bueno cuando Dios viene y tiene misericordia de ti y te muestra que Él te ama. Y dice la Biblia que la benevolencia de Jehová es la que nos guía al arrepentimiento. Allí el Padre, dice la Biblia, que sacó el mejor vestido y lo vistió. Qué bueno que cuando el hombre se humilla, Dios lo viste de gloria. Dice la Biblia que el que se humillare será exaltado. Había un rey en Babilonia que se llamaba Nabucodonosor, ahí en Daniel capítulo 4. Y Nabucodonosor se creía la mamá de Tarzán. Él pensaba que todo lo que él tenía, todo lo que él era y todo lo que él, ¿verdad?, había hecho ahí en Babilonia era por su fuerza, era por su sabiduría, era por su mente chiquita, ¿verdad? Y aquel día que él se puso de pie, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, que ahí ¿verdad?, cuando él se puso a halagarse a sí mismo, ¿verdad? Aquí andaba buscando el capítulo, Daniel capítulo 4, el versículo 36, dice la palabra del Señor, aquí en Daniel capítulo 4, el versículo 36, dice la palabra del Señor, y en el mismo tiempo, ¿verdad? Dice, mi sentido me fue vuelto, perdón, ahí está cuando, ¿verdad?, se arrepintió. Pero dice ahí en el versículo 30, habló el rey, dice, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Y la palabra del Señor dice aquí que, ¿verdad?, mientras ahí estaba el rey Nabucodonosor, aún estaba la palabra en la boca de él, cuando cae una voz del cielo. Y dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. Qué interesante. Dice la Biblia ahí, mas el fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. En ese mismo tiempo, dice la Biblia, su sentido le fue vuelto, y la majestad de su reino, y su dignidad y grandeza volvieron a él, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron. Y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Querido amigo, eso es lo que hace, ¿verdad?, un Dios misericordioso. Perdona, tiene misericordia, te exalta, te da gloria. Así como el padre del pródigo le dio el mejor vestido y le dio un anillo, ¿verdad?, le dio autoridad. Fue reincorporado el muchacho a la casa de su padre, le dio calzado, ¿verdad? ¿Quiénes andaban descalzos allá en el Antiguo Testamento? Los esclavos, los pobres, ¿verdad?, los que estaban de duelo, los que estaban en penitencia, ¿verdad? Pero Cristo te saca de esa esclavitud del pecado. Dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que ya no sois más extranjeros ni advenizos, dice la Biblia, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ordenó una fiesta al Padre, allá en el versículo 23, 15, 23. Hagamos fiesta. Así también, dice la Biblia, os digo que habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ha sido una gran bendición toda esta semana. Allí el ver personas ser salvas, hombres y mujeres entregarse a Cristo. Arriba de 100 personas han hecho profesiones de fe por causa de hombres y mujeres que han salido a llevarles el evangelio de poder. Allí casi 50 personas por la mañana y casi 70 personas por la noche, saliendo a testificar por las calles, por los caminos, por los vallados, ahí andando, ¿verdad? Llevando la preciosa simiente. Querido amigo, Cristo le ama. Él desea que usted vuelva a Él. No deje que el diablo le engañe y le destruya. Bueno, estamos bien contentos, ¿verdad? Que usted